Hola, afición blaugrana. El ambiente en el Barcelona está más cargado que nunca, y no es para menos. A solo unos días del clásico frente al Real Madrid, el conjunto catalán vive momentos de tensión, dudas y muchas incógnitas. El técnico Hansi Flick se enfrenta a una montaña de problemas para definir su once titular, especialmente porque una de sus piezas más desequilibrantes, el brasileño Raphinha, sigue sin recuperarse de la lesión que lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego desde hace varias semanas. Todo indica que no llegará a tiempo para el gran duelo, una noticia que ha dejado al barcelonismo con un sabor amargo justo cuando el equipo más necesita a sus hombres decisivos. El Barça viene de una racha positiva en la Liga, pero con la mente puesta en ese enfrentamiento que paraliza el mundo, el duelo eterno contra el Real Madrid. Antes, claro, hay otro compromiso contra el Girona, un equipo que no deja de sorprender, pero lo cierto es que todos los focos apuntan al Bernabéu. En el cuerpo técnico lo saben, los jugadores lo saben, y la afición también. El clásico no es solo un partido más, es una cuestión de orgullo, de historia y de demostrar quién manda en España. Sin embargo, Flick deberá hacerlo sin varios de sus titulares, y la lista de lesionados empieza a preocupar seriamente. Uno de los nombres que más duele ver fuera es el de Raphinha. El extremo brasileño se lesionó en la victoria ante el Real Oviedo, en la sexta jornada del campeonato, y desde entonces no ha vuelto a vestir la camiseta azulgrana. Los médicos del club confirmaron que sufre una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho, una dolencia que necesita un proceso de recuperación largo y meticuloso. Aunque desde el club no se ha revelado un plazo oficial para su regreso, la prensa española apunta que podría estar listo recién a finales de octubre o incluso a comienzos de noviembre. Flick, por su parte, evita dar detalles, intentando mantener un halo de misterio para no dar pistas a los rivales. Lo cierto es que Raphinha es uno de esos jugadores que aportan algo diferente al ataque culé. Su velocidad, su uno contra uno, su garra y esa intensidad que contagia al equipo son difíciles de reemplazar. Desde su llegada en 2022 procedente del Leeds United, el brasileño ha tenido momentos brillantes, pero también etapas de dudas y críticas. Él mismo reconoció hace poco que no fue fácil adaptarse al entorno del Barça, un club donde la presión es constante y donde cada error se amplifica. Sin embargo, su compromiso nunca estuvo en duda, y Flick lo considera una pieza fundamental dentro de su proyecto. Pero más allá del tema físico, Raphinha también fue protagonista recientemente por sus declaraciones sobre su futuro. En una entrevista concedida a la cadena ESPN, el jugador confesó que estuvo a punto de abandonar el Barcelona el pasado verano. Contó que recibió una propuesta muy tentadora desde Arabia Saudita, concretamente del Al Hilal, que le ofrecía un contrato multimillonario. Fue una decisión difícil, admitió el brasileño. Pensé en mi familia, en mis padres, en mi hijo. Era una oferta que podía cambiar nuestras vidas. Aún así, después de conversar con Hansi Flick, decidió quedarse y renovar su compromiso con el club hasta junio de 2028. Esa confesión generó un terremoto en el entorno blaugrana. Muchos no sabían que el jugador había estado tan cerca de marcharse. Pero lo más revelador fue su sinceridad al admitir que se sintió poco valorado dentro del club y por parte de una parte de la afición. Mucha gente me quería fuera, reconoció. No puedo decir nombres, pero sentía que había personas que no confiaban en mí. Quizás esperaban que marcara 30 goles por temporada, pero ese no es mi estilo. Yo soy un jugador de entrega, de esfuerzo, de compromiso. Siempre doy todo en el campo, incluso cuando las cosas no salen bien. Y lo cierto es que sus números no mienten. En la temporada 2024-2025, Raphinha registró 34 goles y 22 asistencias en 57 partidos oficiales, una cifra impresionante para un extremo. Fue su mejor campaña desde que llegó a Europa, y gracias a eso se coló entre los 5 mejores jugadores del mundo en la última edición del Balón de Oro. Quedó quinto, muy cerca del podio, demostrando que, pese a las críticas, su rendimiento sigue siendo de élite. Sé quién soy y todo lo que tuve que pasar para llegar hasta aquí, dijo el jugador en aquella entrevista. La opinión de los que no me conocen no me afecta. He trabajado mucho para estar en el Barcelona, y voy a seguir luchando por este escudo. Palabras que resonaron fuerte entre los aficionados que aún lo apoyan incondicionalmente. Sin embargo, su ausencia en el clásico será un golpe duro para el equipo, que pierde no solo a un atacante veloz, sino a un hombre capaz de romper líneas y abrir defensas cerradas. Y como si eso fuera poco,
El Barcelona también tiene que lidiar con otro dolor de cabeza, la lesión de Robert Lewandowski. El delantero polaco regresó de la concentración con su selección con molestias en la pierna izquierda, y las pruebas médicas confirmaron lo peor, una ruptura muscular en el bíceps femoral. Un problema serio que lo dejará fuera de los terrenos de juego durante al menos un mes. Esto significa que, además de perderse el clásico, también se perderá varios compromisos clave de la Champions League, donde el Barça está lejos de asegurar su clasificación a los octavos de final. Lewandowski venía de marcar con su selección en el triunfo frente a Lituania, pero su cuerpo dijo basta. La acumulación de partidos y la exigencia física de competir al más alto nivel parecen haber pasado factura al capitán de Polonia. En Barcelona hay preocupación porque esta no es la primera vez que sufre una lesión muscular en la temporada. Hace apenas 2 meses tuvo un problema similar, aunque menos grave, en el tendón de la pierna izquierda, que lo mantuvo fuera durante 2 semanas. Ahora, la situación es más delicada y el cuerpo técnico no quiere apresurar su regreso. Con Raphinha y Lewandowski fuera, el panorama ofensivo del Barça se complica. Flick tendrá que improvisar nuevas soluciones. Se espera que Lamine Yamal y Ferran Torres ganen protagonismo, mientras que jugadores como Joao Félix podrían volver al once para intentar mantener la chispa en ataque. Pero el problema no se limita solo a la delantera. El club también tiene a Ter Stegen, Joan García y Dani Olmo en la enfermería. Una auténtica pesadilla para un entrenador que recién empieza su etapa en el banquillo blaugrana y que soñaba con tener a todos disponibles para su primer clásico al mando. El entrenador alemán, que llegó con la misión de devolver la estabilidad y la competitividad al equipo, ha tenido que lidiar desde el inicio con un calendario apretado y un sinfín de contratiempos. Aún así, su estilo empieza a verse en el campo: presión alta, intensidad, transiciones rápidas y una defensa que intenta ser más compacta. Sin embargo, sin sus principales figuras, será todo un desafío mantener esa identidad ante un Real Madrid que viene en plena forma y con sus estrellas en gran nivel. Los medios catalanes hablan de un vestuario consciente de las dificultades, pero también motivado por la oportunidad de demostrar que el Barça no depende de nombres, sino de un colectivo fuerte. La ilusión de ese se hacen es la misma. ¿Podrá este Barcelona competitivo y en construcción plantar cara al eterno rival sin 2 de sus hombres más importantes? Por ahora, el club mantiene silencio sobre los plazos de recuperación, tanto de Raphinha como de Lewandowski. Flick insiste en no precipitarse y confía en que los jugadores regresen cuando estén al 100%. Pero el calendario no da tregua, y cada punto perdido puede pesar mucho más adelante. En el entorno blaugrana, el discurso oficial es de calma y confianza, aunque la realidad deportiva pinta un panorama complicado. Mientras tanto, los entrenamientos en la ciudad deportiva Joan Gamper se desarrollan con intensidad. Los jóvenes canteranos están siendo observados de cerca, ya que podrían tener minutos importantes en los próximos partidos. El técnico no descarta apostar por la juventud para suplir la falta de experiencia. La Masía, una vez más, podría ser clave en un momento de dificultad. Y eso, para muchos culés, siempre es motivo de orgullo. El clásico se acerca, y aunque las bajas pesan, la historia demuestra que en este tipo de partidos las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. El Barça sabe sufrir, sabe reinventarse, y sobre todo, sabe competir cuando todos lo dan por muerto. Pero esta vez, sin Raphinha ni Lewandowski, el reto será monumental. La situación del Barcelona se ha convertido en un rompecabezas complicado de resolver. Con Raphinha todavía en fase de recuperación y Lewandowski apartado por una nueva lesión muscular, el equipo de Hansi Flick se prepara para una serie de partidos que podrían definir la temporada. No solo está en juego el orgullo del clásico ante el Real Madrid, sino también la continuidad del proyecto deportivo, la confianza del vestuario y la paciencia de una afición que exige resultados inmediatos. Cada entrenamiento, cada decisión táctica y cada alineación de Flick son observados con lupa, porque la presión en el Camp Nou nunca descansa. En el club hay una mezcla de prudencia y preocupación. Los servicios médicos han recomendado no acelerar el regreso de Raphinha, que sigue trabajando de forma individual en el gimnasio, centrado en fortalecer la zona lesionada y evitar recaídas. Según fuentes cercanas al cuerpo técnico, el brasileño ha mostrado una gran actitud en su recuperación, con sesiones dobles y trabajo específico de fisioterapia. Aún así, los médicos insisten en que su lesión, ubicada en el bíceps femoral derecho, requiere tiempo. Es una zona especialmente sensible para un jugador explosivo, acostumbrado a los arranques rápidos y los cambios bruscos de dirección.
Cualquier precipitación podría significar un nuevo parón, y eso sería un golpe más duro que perder un solo partido. La frustración de Rapinoe es evidente. El brasileño es competitivo, vive el fútbol con intensidad y detesta estar fuera del césped. Ha pasado por lesiones antes, pero esta llega en uno de los momentos más importantes de su carrera. Tras una temporada en la que logró consolidarse y firmar los mejores números de su trayectoria, quedarse al margen justo cuando el equipo más necesita liderazgo y desequilibrio le resulta difícil de aceptar. Desde su entorno, aseguran que pasa horas analizando vídeos, siguiendo los partidos desde casa y manteniendo contacto constante con Flick y su cuerpo técnico para sentirse parte del grupo. Mientras tanto, Flick intenta mantener el equilibrio emocional dentro del vestuario. El técnico alemán sabe que los jugadores jóvenes son los que más pueden sufrir la presión de un partido como el Clásico, y por eso ha intensificado las charlas individuales. Lamine Yamal, con apenas 17 años, será uno de los encargados de cargar con la responsabilidad ofensiva, y el entrenador lo está preparando mentalmente para ese desafío. También Ferran Torres ha ganado protagonismo en los últimos entrenamientos, aprovechando su capacidad de sacrificio y su polivalencia. En los despachos, la directiva sigue respaldando al técnico, consciente de que el proyecto recién empieza, pero también se respira cierta ansiedad por la necesidad de resultados inmediatos. El Real Madrid llega al duelo con una plantilla casi completa y con su delantera en gran forma, algo que aumenta la dificultad del desafío. Los blancos, liderados por jugadores que atraviesan un momento brillante, se sienten confiados y con hambre de revancha después de los últimos enfrentamientos en los que el Barça consiguió neutralizarlos. En cambio, el equipo catalán se apoya en el orgullo, en el talento de sus canteranos y en la capacidad de Flick para diseñar un plan táctico que pueda compensar la falta de experiencia. Dentro del vestuario, la palabra de equilibrio se ha convertido en un mantra. Los capitanes piden calma, sabiendo que los clásicos se ganan tanto con cabeza como con corazón. La experiencia de jugadores como Gundogan o De Jong será fundamental para sostener al equipo en los momentos de máxima presión. Además, el regreso de algunos futbolistas que estaban tocados, como Christensen y Pedri, ofrece un rayo de esperanza. Aunque todavía no están al 100%, podrían tener minutos si el partido lo exige. La prensa catalana ha sido dura, como siempre. Cada día surgen rumores sobre el estado físico de los lesionados y especulaciones sobre si el club oculta información. Pero lo cierto es que el Barcelona ha adoptado una política de discreción total respecto a los plazos de recuperación. Flick considera que mantener el secreto es una forma de proteger tanto al jugador como al grupo, evitando que se generen expectativas imposibles de cumplir. Esa estrategia, sin embargo, también alimenta el debate público y las teorías de los medios, que buscan cualquier detalle para llenar las portadas. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? Cuéntanos abajo que tu opinión cuenta. Y comparte con tus amigos culés. Barcelona amanece sacudido por un rumor que, de confirmarse, marcaría un antes y un después en la historia reciente del club. Según fuentes cercanas al entorno blaugrana, el Paris Saint-Germain habría presentado una oferta irrecusable por Lamine Yamal, la joya de 18 años considerada el futuro del fútbol español. Y lo más sorprendente, el Barça la habría aceptado. El PSG, decidido a reconstruir su proyecto tras la salida de Kylian Mbappé, ve en Yamal el heredero ideal. El monto de la operación, que según trascendidos rondaría los 200 millones de euros, sería suficiente para convencer a una directiva culé asfixiada por los problemas financieros. El joven extremo ya habría firmado un preacuerdo con el club parisino, a la espera de los últimos detalles contractuales. En el vestuario azulgrana, la noticia habría caído como un jarro de agua fría. Lamine, formado en la Masia y símbolo de la nueva generación, era visto como el emblema del renacimiento deportivo bajo Xavi Hernández. Su salida dejaría un vacío no solo en el campo, sino también en la identidad del club. Es un golpe durísimo, no solo futbolístico, sino emocional, habría dicho una fuente interna del Camp Nou. En Francia, en cambio, la expectación es máxima. Los medios parisinos hablan de un fichaje galáctico con aroma a revolución. El PSG busca rejuvenecer su plantilla y apostar por el talento puro, y Yamal encaja perfectamente en esa visión. Según se comenta, Nasser Al-Khelaifi habría llevado personalmente las negociaciones, convencido de que el español puede convertirse en el nuevo rostro global del club. Aunque aún no hay anuncio oficial, las señales son claras. El entorno de Yamal guarda silencio, y desde Barcelona nadie desmiente.
El rumor crece con fuerza, y los aficionados se debaten entre la incredulidad y la resignación. Si se confirma, sería la transferencia más cara de la historia del club catalán, pero también una de las más dolorosas. ¿Es este el precio de la supervivencia económica o el comienzo de una nueva era en París? El tiempo, y el balón, darán la respuesta. Por ahora, el murmullo se convierte en grito: Lamine Yamal, del Barça al PSG. Otra edición caliente de Noticias Barça 24. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle del Barça. ¡Hasta la próxima!